Y justamente, ¿por qué lo relaciono con esto? Porque uno de los temas que vamos a tratar, que vamos a abordar en un ratito, ya está conectada con nosotras nuestra próxima entrevistada, tiene que ver con un informe que se presentó desde el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral en estos días sobre la base de datos del último censo y sobre todo de la última encuesta permanente de hogares, que da cifras, digamos, que le ponen número a esta tendencia que ya venimos viendo, que es la baja de la natalidad, ¿no? En los últimos 10, 11 años cayó más del 40%. Esto lo ven los jardines, lo ven los colegios, porque cada vez hay más chicos. Se ve esto que parece que es solo un número, pero se va metiendo transversalmente en toda la economía, en todo el funcionamiento de las instituciones. Los pediatras, va a haber menos demanda en las salas de pediatra, porque en los próximos años vamos a tener este impacto. Y algunos de los datos que aparecen en este informe es que los hogares donde no hay hijos, donde no hay menores de 18, son la mayoría. Casi el 60% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires, argentinos, y esto es porque obviamente esto está más acelerado en la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel país, en 1 de cada 6 hogares no hay menores de 18 años. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe, alguien que estuvo a cargo de este estudio. La voy a presentar. Ella es Lorena Bolsón, es justamente doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. Hola Lorena, ¿nos estás escuchando? Bienvenida al programa. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlas. Muy bien. Gracias. Bueno, muchos cambios, ¿no?, en la estructura tradicional de la familia argentina. Esto es lo que muestra el estudio que presentaron, ¿no? Sí, a ver, la realidad es que los cambios poblacionales se vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo y esto es un cambio a nivel mundial. La Argentina no es la excepción. Lo que pasa es que antes uno por ahí lo veía más lejos, era de países europeos, eran de países asiáticos, por ahí en las últimas noticias, pero la realidad es que toda la región de América Latina estamos atravesando un cambio poblacional que tiene que ver con la caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y también las migraciones, que son los 3 elementos que van modificando nuestra estructura poblacional en términos generales. ¿Cuál de los 3 está pesando más en este momento? La baja de la natalidad, me imagino, ¿no? Sí, hoy como Argentina nos pesa muchísimo la baja de la natalidad, porque si nosotros miramos los países de la región, no somos el que tenemos la tasa más baja. Chile nos gana en este sentido, pero el impacto es que en Argentina, como bien decías recién en la presentación, el descenso se produjo en menos de 10 años, en realidad, porque comenzó en el pico de crecimiento lo tuvimos en el 2014, así que el crecimiento empezó a partir del 2015, el decrecimiento, y en ese momento, en 2014, teníamos unos 770.000 nacimientos, y para el 2023, fíjense, en menos de 10 años, hay 460.000 nacimientos en Argentina. Claro. Entonces, se reporta en muy poco tiempo una caída muy importante. Sí. ¿Y a qué se debe, digo, obviamente, puntualmente la caída de la natalidad y esta aceleración, ¿no?, en la tendencia? Que, uno se le ocurre pensar, bueno, la maternidad por ahí se posterga más tiempo, se tiene el primer hijo un poco más tarde, la situación económica, el proyecto de vida que se va extendiendo cada vez, al momento de tener hijos, va cada vez más cerca de los 40 años. Contanos un poco qué es lo que pesa más para este cambio, esta aceleración en estos últimos 10 años, ¿no? Mira, lo que pesa más no te lo sabría decir porque, no hay estudios que nos puedan decir eso, en el sentido de que
se debe a distintas causales y es un problema multicausal que lleva a un cambio social de fondo muy especial. Entonces, nosotros medimos y analizamos distintos elementos. La cuestión económica, en un país como la Argentina, donde venimos de una crisis económica a otra, con altas tasas de desempleo en muchos momentos de nuestra historia, fue un factor que claramente nosotros analizamos, incluso más atrás de los últimos 10 años, y sí, claramente vemos una caída de la natalidad después de las crisis económicas o de espacios más distintivos en términos de PBI, por ejemplo, nosotros lo hemos medido. Lo que pasa es que no es el único elemento y en estos últimos 10 años, como decíamos recién, hay otras cuestiones. Te diría que lo que pesa más, a diferencia de lo que pasó en otras oportunidades en la Argentina, donde hubo caídas por lo económico, es el cambio más social que se ha producido en relación a esto que ustedes recién comentaban, que es un poco la salida de la mujer al mundo profesional, al mundo laboral, el retraso de la maternidad. Esto sin ninguna duda se ha modificado. De hecho, si nosotros miramos los datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación que reportan la edad de la madre, podemos determinar un poco en qué edad se producen mayoritariamente los nacimientos. Esto hasta hace unos 10 años atrás, poco tiempo, era generalmente en la franja entre los 20 y los 24 años de la mujer. Esto ahora, este grupo etario ahora está en el tercer puesto porque los nacimientos se producen más preponderantemente entre los 25 y los 35 años. Sí. Entonces vemos que va cambiando esto de la edad de la madre, que obviamente se opone o va a contrapunto de lo que es la realidad biológica de las mujeres, que somos más fértiles entre los 20 y los 30 años. Claro. Sí, nosotras formamos parte de esta tendencia acá con Evangelina. Tenemos cerca de los 50 y nuestros hijos nacieron después de los 30 años. Claro, exactamente. Y si miro mi contexto, sucedió lo mismo, ¿no? Hay pocas madres que conozco que estén cerca en mi círculo que los hayan tenido en los 20. No, creo que viene, y si yo acá leía los números, y nosotros formamos parte de esa generación que en promedio tenía 2 hijos, bueno, ahora casi que no llegan al hijo y medio, ¿no? Las nuevas generaciones. Sí, esto se nota más en los centros urbanos que en el medio rural. Ahí es más marcada la tendencia, y también se ha reducido la cantidad de hijos que uno tiene en esta línea, ¿no? En los centros urbanos es más marcado el hecho de tener un hijo. Claro. Algunos pocos hogares 2 y casi nada entre 4 o más. Incluso creo que en la estadística da en la ciudad de Buenos Aires menos de un hijo, un 0,9, ¿no? 0,9, un casi hijo, claro. La caída de la natalidad, en este momento nosotros tenemos una tasa, para el 2022 nosotros teníamos una tasa de natalidad de 1.4. Este es un promedio de todo el país, pero dentro de eso en nuestro país tenemos una variabilidad enorme. Entonces la ciudad de Buenos Aires, que es la más envejecida del país, tiene una tasa de natalidad de 0,9, es decir, menos de un hijo por mujer sería. Claro. Y las tasas de natalidad más altas las encontrás en Misiones, Formosa. Claro. Bueno, cada vez también hay más mujeres que piensan, ¿no? En esto que vos decías de la época más fértil de una mujer y se adelantan a esa situación y bueno, congelan. Sí, congelando óvulos. Sí, exactamente. Sí. A ver, el problema que tenemos ahí, que también hay que decirlo, y es que si bien es cierto que las técnicas de reproducción humana asistida hoy en nuestro país son una realidad y ya hace un tiempo que han sido aprobadas, que están incluso dentro de los costos, están asumidos dentro del PMO en la mayor parte de los casos, no así para el congelamiento de óvulos, por ejemplo, depende de los casos, pero también hay que decir que las tasas de efectividad no son mayores al 40% y a mayor edad de la mujer también eso va decreciendo. Hay más posibilidades. Entonces, también hay que ser conscientes de que no es un camino fácil. Claro. No. Dice, hay algunos especialistas que dicen, estamos teniendo problemas de fertilidad en una población que originalmente no tiene problemas para concebir, sino que tiene que ver con retrasar el momento de la maternidad. Y también, digo, esto me da la sensación, ¿no? Que como el tener hijos
como, qué sé yo, antes uno decía, ¿no? Esta de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Tener un hijo como en términos de, como un hito dentro de una realización personal, de un desarrollo personal, por ahí desapareció como objetivo en sí mismo, ¿no? Sí, de hecho, si vos hablas con chicas jóvenes hoy, e incluso también obviamente con varones, pero más se nota en las mujeres, 5 de cada 10 jóvenes entre 19 y 24 años, según algunas encuestas así publicadas, te dicen que no forma parte de su proyecto vital el ser madre. Claro. Lo que nosotros también constatamos de la mano de esto, porque hay reportes médicos en este sentido, es que muchas mujeres eligen la ligadura de trompas como un método anticonceptivo definitivo, Sí. incluso antes de tener hijos, porque antes era una práctica que lo utilizaban por ahí ciertas mujeres porque tenían varios hijos. Claro. En este caso ya lo adoptan de manera definitiva, y en los hombres está creciendo la cantidad de hombres que hacen la vasectomía también antes de tener ningún hijo. Entonces, Claro. tiene que ver también, esto es lo que te decía, de un cambio más bien cultural. Sí. No pasa solamente por el tema de tener recursos económicos, porque incluso también por algunas encuestas de opinión uno puede ver que las mujeres que tienen mayor nivel educativo y tal vez mejor estabilidad económica por el desarrollo profesional son las que menos voluntad de ser madres tienen. Entonces, vemos que no es una cuestión netamente económica. Sí, Claro. quizás también hay un postergamiento, quizás en un momento de la vida, y también después aparece por ahí ese deseo de una manera que por ahí a veces es difícil, incluso con tratamientos y demás. Claro. Pero creo- también, creo- sí. No, creo que también en los últimos años la maternidad, la paternidad, la familia en general no tiene necesariamente buena prensa. Siempre nos quedamos mirando el lado B de la maternidad, que tiene que ver obviamente con el tiempo dedicado, con las horas de entrega y demás, y que es cierto, pero bueno, en todo proyecto donde uno tenga interés está dispuesto a poner alma, corazón y vida, el dicho, entonces uno se esfuerza, se puede quedar hasta altas horas de la tarde, de la noche estudiando o haciendo algo para un trabajo. Con la maternidad pasa un poco lo mismo, y no se habla de lo mucho que significa personalmente el tener un hijo y cómo te transforma también. Entonces, y que incluso esa entrega que va más allá de por ahí el plan personal, implica el darse a otro y el fomentar una relación que es inigualable, creo yo. Entonces, bueno, eso también creo que nos falta decirlo y también dar un mejor espacio, ¿no?, a las familias y toda la importancia que tiene el tener una familia. Creo que esto también es algo que hay que mirarlo desde las políticas públicas y desde las empresas, ¿no? Hoy vemos que tal vez se premia más en la empresa a aquellos que no tienen responsabilidades familiares que aquellos que Claro. sí las tienen. Entonces, Eso te quería preguntar, Lorena, siendo esto una tendencia que avanza y que se confirma, donde la Argentina está envejeciendo como muchos otros países, entonces, ¿cómo al mismo tiempo que uno, ustedes, me imagino, y otros especialistas analizan estos datos, también se debería pensar en cómo se reconfigura una sociedad envejecida o con estas nuevas estructuras sociales, ¿no? ¿En qué se está pensando más adelante? en nuestro país yo creo que no vemos nosotros políticas ni propuestas legislativas que vayan en esta tendencia. Por ahí Hay sí en otros un países- discurso nada más, pero no en Exacto. políticas, Totalmente. ¿no? En otros países sí existen, tampoco te puedo decir que sean excelentes o que sean hiper efectivas y que son un modelo a replicar, primero por cuestiones culturales, pero también porque tampoco en sus propios países se han dado enormes resultados, pero muchos toman como el camino de decir, bueno, les doy más financiamiento para que tengan una casa, o le quito impuestos, o digamos, Claro. va en general por el lado más económico impositivo. Y acá el problema que estamos planteando es que no es solo respecto a esto. Me parece que nosotros tenemos que cambiar, así como se cambió culturalmente la mirada de la mujer que solo tenía que quedarse dentro del hogar, tenemos que cambiar la mirada respecto a que el hombre
también asuma más responsabilidades dentro del hogar, porque es sumamente valiosa la importancia del padre para el desarrollo de los hijos, que en los empleos se empiece a pensar cómo acompañamos a la maternidad y la paternidad, o incluso más allá de maternidad y paternidad, en todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, ¿no? Porque hoy también estamos creciendo en adultos mayores y a veces tenemos no solamente que cuidar hijos, sino padres que ya son ancianos, abuelos en muchos casos. Entonces, este tipo de políticas no está visto hoy en la mayor parte de las empresas, claro. No están siendo considerados. Tenemos una ley de contrato de trabajo que te da 3 días por paternidad, de licencia por paternidad, y bueno, difícilmente en 3 días puedas acompañar a nadie ni puedas generar un lazo que también te lleve a querer estar también más presente en el hogar. Entonces, me parece que hay que tener un cambio de cultura, de legislación y una mirada mucho más amplia sobre la problemática. Claro, porque además incluso... hablábamos esto de si es más desde el discurso, por ahí en este gobierno estuvo más desde el discurso que en los hechos, ¿no? Que como políticas, pero digamos, suele pasar incluso en las empresas, ¿no? Aquellos también, por ahí directores de empresas que tienen un discurso muy más cercano, digamos, a la promoción de la familia, se confiesan, digamos, como pro vida, después a la hora de tomar políticas a nivel de sus empresas, son todo lo contrario, digamos. Sí, no acompañan. No, sí. La cobertura del jardín de infantes, empecemos por cosas básicas, una guardería para que vos puedas estar tranquila y puedas estar trabajando, no sé, mismo esto, ¿no? Poder tener horas de home office para poder acomodar los horarios familiares en muchos casos, el poder trabajar desde tu casa porque se te enfermó la criatura. A veces no son políticas que se toman en cuenta y, como bien decís, a veces está en el discurso pero no en la vivencia, ¿no? Claro, tal cual. Entonces me parece que por eso creo que implica un cambio cultural. Así como también hay empresas que también empiezan a tomar conciencia de lo importante que es que una persona esté bien para que incluso rinda mejor laboralmente, ¿no? Y entonces se empieza a pensar en espacios incluso de orientación familiar para acompañar en estos procesos que tienen que ver con las internas, ¿no? Las relaciones de pareja, los problemas con los hijos, y que eso se puede acompañar en una primera instancia incluso desde lo laboral como un servicio al empleado y como un espacio de decirte, che, me importa lo que te pase como persona, no sos solamente un número dentro de mi empresa. Entonces, eso también me parece que es un cambio mucho más profundo el que tenemos que lograr. Claro, totalmente. Sí, y es interesante, hace unos días hablaba con la directora de CIPEC, y ella me comentó, hablábamos del tema de, claro, se habló tanto con la ley de interrupción del embarazo, se habló mucho del deseo, ¿no? De un hijo tiene que ser deseado, ¿no? Pero me planteaba ella, dice, ¿qué pasa con el otro lado, ¿no? El que desea tener un hijo y no lo llega a tener, pero ¿por qué? Por ahí por las razones económicas, porque no encuentra el momento, porque en su trabajo la presión para no tener hijos es desde, uno ve a veces como una facilidad que le ayuden a congelar óvulos o paguen el tratamiento, pero a la vez hay un mensaje ahí de decir, che, no tengas hijos hasta que... Ahora. Claro, en tu momento más productivo no tengas hijos, ¿no? Entonces, claro, eso digo, por ahí desde políticas reales, desde la promoción de la natalidad, si se quiere, tiene que ver con la posibilidad de que aquel que sí quiere tener un hijo lo pueda tener también, ¿no? Sí, yo creo que digamos, con este cambio que hablábamos recién y los cambios y la transformación de la mujer también, ¿no? De sus campos de influencia, me parece que hoy lo que le sucede también a muchas están en la disyuntiva de tener que elegir entre el proyecto personal y el proyecto laboral, cuando estamos aparte en un país que no es fácil para esa disyuntiva, cuando en realidad también deberíamos entender de que nosotros somos una única persona y nuestro proyecto de vida tiene que ser uno e integral, claro, y poder
tener las dos cosas dentro de ese proyecto, no debiera ser una opción, sí debe ser una opción, pero me refiero que no tendría que por qué elegir o una cosa o la otra, sino que pueda llevar las dos cosas adelante si ese es mi proyecto de vida, ¿no? Lorena, te proponemos que te quedes un ratito más, vamos a hacer una pausa cortita y después seguimos charlando. Estamos charlando con Lorena Bolsón, ella es directora de Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Deseo consumido, son las 12:42, volvimos, estábamos conversando, para quien se engancha ahora en el programa, con Lorena Bolsón. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Conversábamos sobre el envejecimiento, ¿no?, de la Argentina, los cambios estructurales de la sociedad con menos natalidad, la mujer que tiene sus hijos más tarde, los adultos que vivimos cada vez más, ¿no? La esperanza de vida se alarga. Y a raíz de esto, Lorena, ¿seguís ahí con nosotros primero, no? Sí, aquí estoy. Perfecto. Hablábamos con Evangelina en esta pausa, que también aparecen deseos que antes por ahí se daban por hechos, por cosas que iban a suceder, y hoy muchos adultos mayores quieren ser abuelos y hacen como un duelo adelantado, ¿no? Temen de que eso no va a suceder, le insisten a sus hijos también para que tengan hijos. Es una fricción familiar. Es un conflicto, sí, seguro, claro. ¿No? Hay un deseo que de repente no va a suceder. ¿Qué pasa? ¿No voy a ser abuelo? Y bueno, también se traslada, ¿no?, al conflicto social que viven las familias. ¿Qué opinas vos? Y sí, pensemos de que ahora la estructura familiar ha cambiado tanto con esto del envejecimiento poblacional, es que ahora, antes nosotros por ahí con suerte llegábamos a conocer a nuestros abuelos, claro, y hoy por ahí se da que viven 4 generaciones, es decir, abuelos y bisabuelos en muchos casos. Entonces esto también implica un cambio. También venimos de abuelos que tenían esta tradición de que uno tenía hijos jóvenes, entonces le cuesta esperar a que esto suceda. Y bueno, obviamente ese anhelo y ese deseo sigue existiendo, porque claramente la vivencia como abuelo es totalmente distinta a la de ser padres. Yo no soy abuela todavía, pero bueno, así me lo han contado. Claro, tenés hijos. Tengo hijos, tengo 5 hijos, así que tengo bastantes. ¿Hijos de entre qué edades? Mira, le entrevistamos a ella. La menor tiene 13 años, la mayor 28. Así que es un gran abanico de diferencias. Pero sí, digamos. Hace un par de generaciones atrás ya hubieras tenido nietos, pero obviamente en esta generación ya no. Bueno, es que de hecho yo a mi primera hija la tuve a los 24 años. Claro. Así que imagínate que sí, que obviamente ha cambiado, pero ha cambiado también el panorama de relacionamiento, bueno, un montón de cosas de las que hablamos recién. Para los abuelos, es cierto, ha crecido muchísimo la población de adultos mayores. Hoy un 12% de nuestra población es adulto mayor. No todos ellos son abuelos o lo serán en alguna instancia, ¿no? Claro. Y bueno, eso es también, como decían ustedes, es un duelo o un proyecto vital. Sí. También. Es muy cómico esto, perdón si se me permite el paréntesis, que a veces cuando uno habla con chicos que recién entran a la universidad, uno les pregunta también o tenés alguna charla, entonces si planean tener hijos y te dicen que no. Claro. Pero cuando vos le preguntas un poco más a largo plazo cómo esperan ellos ser hijos, ser más grandes, digamos, ¿no? Adultos mayores, cómo será su vida cuando tengan, no sé, 70 años, ¿no? Y entonces te dicen, abuelo con nietos. Claro. Bueno, hay algo que tenés que hacer en el medio, claro. Exactamente, te imaginás que vas a tener nietos, pero no estás dispuesto al paso de tener hijos. Entonces es como una ilógica de nuestra sociedad actual, digamos, que tal vez porque ellos hoy se representan como nietos, entonces sí se ven, digamos, lo importante que son sus abuelos por ahí en sus vidas o que han sido sus abuelos en sus vidas. Claro, totalmente. Pero sí, hay para mí hay un no encontrar el momento, ¿no? O esto de, alguien que tiene, yo lo hablaba en estos días con alguien que tiene 32, 33, dice, ¿cómo? Sí, no, y mi mamá y las mamás de mis amigas, todas nos dan con un caño de que no tenés, claro, pero porque hay como una autopercepción de que tienen 18, ¿no? Y tienen por ahí 32, 33, y las madres empiezan a
contarle las también se costillas, alargó. ¿viste? Dicen, si no, y bueno, a los 40 van a empezar, a lo sumo voy a tener un nieto, Claro. ¿no? Y ahí hay un reclamo, ¿no? Sí, también se alargó la edad en la cual siguen viviendo con los padres. que Claro. También implica, ¿no? Un retraso. Esto tiene que ver con las débiles relaciones interpersonales que muchas veces generamos, ¿no? Nos cuesta tener parejas estables, vínculos más sólidos, son más bien relaciones fluidas las que tenemos hoy en día, Claro, sí. encuentros de fines de semana. Y de hecho, en la esto se mide sí en datos estadísticos que nosotros vemos que para el censo de 2022 un cuarto de los hogares argentinos son unipersonales, es decir, Claro. son personas solas. Sí, Es un montón en comparación a censos anteriores, no sé, miramos 30 años atrás, era un 13% esa cifra. claro. Entonces se ha duplicado. Y bueno, implica también un cambio a futuro, porque cuando esa persona que vive hoy sola y que no establece una familia o que no tiene hijos directamente, cuando llegue adulto mayor o cuando sufre alguna enfermedad o tenga alguna discapacidad o lo que sea, no va a tener la contención que hoy tiene tal una familia en cuidar a los abuelos, en cuidar a los ancianos. Entonces, esto también va a implicar a la larga un costo social también, ¿no? Sí, Porque y Lorena, perdón que te interrumpa, pero algo que también influye ahí, mientras vos hablás lo pensaba, que también de la misma manera que esto pasa, muchas mujeres jóvenes o varones jóvenes que están por tener hijos, se preocupan por la falta de red que tienen, ¿no? Para la crianza de esos hijos. Porque, bueno, pasa o que por ahí algunos abuelos también que abuelos ya no quieren no cuidar. cuidan nietos y que Claro. tienen una vida muy activa, con muchas cosas por hacer aún. Trabajan, Claro, y obviamente, entonces ¿no? también no se reconfiguró eso. Hoy es Sí. un reclamo que se Sí, escucha, sí, que sí. La las red familias del son más cuidado chicas. Sí, Sigue recayendo, digamos, sobre la madre, sobre la figura. claro, Sí. cuando antes no. Sí. A ver, eso es cierto que también hoy una persona a los 60, 65 años no es lo mismo que hace unos años atrás. Claro. Sale, tienen sus grupos de amigos, viajan o siguen trabajando en muchos casos, algunos por necesidad, otros porque le gusta y tienen esa posibilidad. Entonces realmente no es lo mismo el abuelo de antaño a este. Sí. Y es cierto que no en todos los niveles cuidan de igual manera a sus nietos. Claro. Sí, igual a nivel mundial se habla de la economía plateada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Sí. justamente los adultos mayores que siguen desarrollándose laboralmente y sobre todo al cuidado de la familia, digamos, sean nietos o sean incluso sus padres, porque pensemos que también creció el sobreenvejecimiento, es decir, las personas de 80 años y más. Claro. En relación a las de 60 y 65. Claro. Entonces, también esta es una realidad y es cierto lo de la falta de redes de apoyo. También hay que ver de que hoy con este tema de que los jardines, tanto públicos como privados, se van quedando sin aulas, Sí. sí, porque digamos se van achicando porque no tienen chicos, digamos. También están pensándose en otras estructuras donde los chicos pasen más tiempo en estos espacios que permitan a los padres desarrollarse más laboralmente, ¿no? Y tener esa red de cuidado también. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Nos encantó conversar con vos, hablando un poco de los cambios que está atravesando la familia argentina. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan muy buen día. Muy Igualmente, un abrazo. Hablábamos con Lorena Bolsón, doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de, estoy sin anteojos, Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Gracias.